porque este es un tema bastante amplio, bastante amplio. El concepto lluvia tardía, nosotros lo encontramos en la Biblia, hermanos, y vamos a ver nosotros en el libro de Joel, el capítulo 2 y el verso número 23, y después nos vamos a saltar al 28. Joel capítulo 2, verso 23. Joel 2, 23. Vamos a pedir que nuestros hermanos la busquen, por favor. Y ya, 2, 23. Para poder entender. Muy bien. 2, 23. Vosotros también, hijos de Sión, dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí vemos nosotros el concepto de lluvia temprana y lluvia ¿qué? Y lluvia tardía. Ahora vamos al 28. Mire cómo dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mis hermanos, yo pienso que de esta semana a la otra vamos a estudiar algunas profecías del libro de Joel, y una profecía, mis hermanos, para el tiempo del fin es como está escrita acá. Mis hermanos, ahora habla, dice, derramaré mi espíritu. En otras palabras, entonces, cuando hablamos nosotros de lluvia tardía o lluvia temprana, tiene que ver la obra especial que va a hacer el Espíritu Santo aquí en esta tierra. ¿Qué obra especial va a ser? Y quiero decirles, mis hermanos, que la obra especial que hace el Espíritu Santo es en el corazón. Nosotros llevamos el Evangelio a los oídos, pero nosotros no podemos cambiar el corazón. Únicamente lo que hacemos es que llevar el Evangelio ¿a dónde? A los oídos. Por eso se llama ir y predicar el Evangelio. Nosotros llevamos esto. Pero mis hermanos, la otra parte es entre el Espíritu Santo y la persona. Es entre el Espíritu Santo y la persona. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de acá, ahora, para entender este tema, mis hermanos, para saber lo que va a pasar y qué acontecimientos se darán en el tiempo del fin, usted dirá, nosotros tenemos que ir al Apocalipsis. No, mis hermanos, si queremos saber cómo las características de la iglesia del tiempo del fin, del remanente del tiempo del fin, tenemos que ir al libro de los Hechos, porque allí está registrado, mis hermanos, todo. Hay muchas grandes profecías que nosotros las podemos encontrar allí. Podemos encontrar, mis hermanos. Y quizá nosotros veamos, miren, veamos el primer capítulo, pero voy a ir rápido del libro de los Hechos. Primer capítulo del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo, mis hermanos, versículo 1, para entender. En el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas
que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido, arriba estoy en el 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, ¿qué les dijo? Que no debían irse sin antes, ¿qué cosa? Tener el Espíritu Santo. Y el versículo 1:8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, ¿qué impacto iba a dar esta iglesia en este tiempo? ¿Qué impacto iba a dar esta iglesia, mis hermanos, en este tiempo? El impacto que iba a dar, dice, pero recibiréis poder. Poder, ya vamos a ver después esto. Recibiréis poder, ya, cuando haya venido, dice, sobre vosotros. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la palabra poder, tiene que ver con lo que nosotros conocemos dinamita, ¿ya? Un poder, o sea, algo que es fuerte. Y allí, ahora, mis hermanos, si nos saltamos un poquito más, nos saltamos nosotros un poquito más al capítulo 2. Mira, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Entonces, mis hermanos, para saber cómo será la lluvia tardía en el tiempo del fin, tenemos que entender qué pasó con esta primera iglesia. ¿Cuál fue el poder de estos discípulos de esta primera iglesia? ¿Cuál fue el poder? Mira, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. O sea, en otras palabras, la iglesia o el grupo había alcanzado esa madurez espiritual para poder estar, dice, en una unidad en el mensaje, en una unidad en lo que ellos creían. Unánimes, dice, y también juntos. No solo había una unidad en el mensaje, había una unidad, aunque eran diferentes, pero ellos habían, mis hermanos, dejado a un lado esos rasgos de mal carácter, esas cosas que les impedía estar juntos. ¿Y qué hicieron? Dice, se unieron en el mensaje y se unieron también como personas. Y al estar allí, entonces ellos estaban en ese aposento en Jerusalén. Ahora recuerden que ellos no quizá estaban durmiendo, sentados, viendo si había televisor, viendo televisión. No, ellos estaban en oración. Ellos sabían que iba a venir, pero ellos decían, el Señor nos va a dar. Y cuando nosotros vemos esta parte acá, ahora miren, versículo número 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Qué dice que hacía? Cuando ya vino eso así, ellos tuvieron la facultad de poder hablar, ¿qué cosa?
en otras, en otros idiomas. Muy bien. Ahora yo quiero que nosotros vayamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Capítulo 6, versículo número 8 hasta el versículo 15. Porque queremos ver las cualidades, características para ser parte de esta lluvia tardía. Fuerte pregón es otra cosa. Está unido con la lluvia tardía. Pero ya vamos a ver. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mis hermanos, este hombre, Esteban, un israelita, un hombre de Dios, que, mis hermanos, yo pienso que debe haber estado unido con todo el grupo que estaba acá. Pero en ese momento no dice que él también predicó, pero fue parte de la iglesia. Y Esteban dice, lleno de gracia, y podríamos decir lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, mis hermanos, la lluvia tardía va a favorecer y va, mis hermanos, a hacer que esa persona que recibe la lluvia tardía esté lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta parte de acá, mis hermanos, la lluvia tardía será un impacto en las personas que la reciban. Muy bien. Ahora podríamos decir nosotros, ¿y cuáles y cómo van a ser condiciones para ser escogidas? Y mis hermanos, en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 6 y el verso número 3, dice ahí, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora comienza primero. Dice, ¿de buen qué cosa? De buen testimonio. Y llenos del Espíritu Santo, entonces quiere decir que tengan una consagración. Ellos van a ser personas caminando consagradamente a Dios. O sea, entregadas en las cosas que tienen que ver con Dios. No va a tener un pie dividido, uno aquí, otro acá. Que un día estoy y otro día no estoy. No, será aquel que se haya convencido en su vida que así como está, no va a poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos aquí, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, o sea, una consagración, una vida consagrada, así como Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó ¿con quién? Con Dios. ¿Y Dios qué se hizo? Dios se lo llevó. Entonces, muy bien. ¿Estamos entendiendo esto? Muy bien. Y de sabiduría, o sea, saber discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Porque Satanás en el último tiempo, él va a tener un tipo de engaño, una forma de engañar o de seducir, y solo aquellos que tengan el discernimiento de parte de Dios van a poder ver que esto, mis hermanos, es un engaño. Muy bien. Ahora leamos nuevamente el versículo de 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia
y de poder, hacía grandes, mire la palabra, grandes prodigios. O sea, el Espíritu Santo lo utilizaba a él. Y la lluvia tardía será que va a utilizar a hombres y a mujeres en el tiempo del fin para que proclamen el último mensaje que nosotros lo conocemos como el fuerte pregón. Entonces, ese poder irá acompañado de prodigios y señales. O sea, no es que va a ser algo así escondidamente. No tampoco, mis hermanos, estos hombres, y ya vamos a ver, será que van a estar predicando en una cámara de televisión, en YouTube, y ahí diciendo ellos, no, ya vamos a ver cómo. Mis hermanos, versículo 9, Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. En ese tiempo entonces quieren la gente que va a haber un tipo de controversia. Pero entonces, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? Dice, no os preocupéis lo que tengáis que decir, porque en esa hora el Espíritu Santo te dirá lo que tengas que decir. Pero eso sí, siempre y cuando que usted, mi hermano, haya estudiado esta palabra, se haya preparado. Si usted no ha estudiado, si usted no ha leído, si usted no está así, mis hermanos, muy difícil será que el Espíritu Santo, como quien dice. Y entonces, usted tiene que estar, aquellos que reciban la lluvia tardía estarán preparados para presentar la defensa de la verdad presente en el tiempo del fin. O sea, serán conocedores del mensaje. O sea, lo tendrán claro el mensaje. Por eso les dije la lluvia tardía parte 1. Ya después vamos a ver la parte 2. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta parte de aquí, que este hombre, mis hermanos, tiene las características de los que reciban la lluvia tardía en el tiempo del fin, el remanente, podríamos decir los 144,000. Entonces, mi hermano, vemos allí, versículo número 10, pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Estos de la sinagoga, dice, de los de la sinagoga y los de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia. Todo el mundo, unos de un lado, otros del otro lado, mis hermanos, de todos los lados que vinieron para enfrentarlo. Todo esto así, pero mire cómo dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, porque no hablaba él. ¿Quién estaba allí hablando? Era el Espíritu Santo por medio de Esteban, pero porque era un hombre, primero, podríamos decir, consagrado, de buen testimonio. O sea, en otras palabras, mis hermanos, el mensaje para ese tiempo él lo tenía muy clarito, tan clarito. Por eso dice que la gente no le podía resistir. O sea, venían quizá teólogos a creer esto. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos cuál será el campo de batalla en los cuales usted y yo, mis hermanos, debemos prepararnos, por eso démosle gracias a Dios por esta cuarentena, porque esto nos ha ayudado, mis hermanos, algunos para dedicarse de lleno, sin preocupación, sin nada, a la oración, al estudio, a decirle, Señor, yo quiero ser un instrumento suyo. Entonces, si queremos ser, si buscamos, mis hermanos, queremos lluvia tardía, mis hermanos, debemos estar pensando que esto va a venir. Versículo número 11. Entonces sobornaron, dice, a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas
contra Moisés y contra Dios. Y dice, y solo invitaron, dice, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, y le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba él haciendo su obra? Él no estaba en un canal de televisión. Él estaba allí en el campo, en su campo de trabajo, dando el mensaje. ¿Y sabe qué? Y de ahí lo llevan ¿a dónde? Dice al concilio, versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, dice, no cesa de hablar palabras, dice, blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Sigamos un poquito más. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de, ¿qué dice? De un ángel. ¿Saben qué? Él estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando lo veían, quizás su rostro era resplandeciente. Ahora él no es que estuvo ahí, diciendo, miren, no me lleven, ¿por qué? Yo no he hecho nada, no estoy haciendo nada malo, miren que todo. No. Él tenía toda la confianza, toda la seguridad, únicamente en el Señor. O si quizá él decía, para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta parte así de acá, ya cuando está en el concilio, miren el capítulo 7, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él no es que, y miren el versículo 2, 7:2, ya le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de morar en Harán, y se le dijo, sal de ahí. O sea, él no es que comenzó ahí a decir, miren, me traen injustamente, no es verdad lo que me dicen, porque muchos falsos testigos comenzaron a decir, él dice esto, él está diciendo esto de acá. En el tiempo del fin, la palabra de Dios nos muestra esto. Palabra de Dios nos dice que esto va a pasar, que aún nuestros propios familiares o nuestros propios amigos van a utilizar testimonios falsos, nos van a calumniar y a decir cosas que ni siquiera hemos dicho así. Miren, le dicen a él, pero él no comienza a defenderse. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la lluvia tardía, mis hermanos? ¿Cómo se la recibe? Entonces aquí podemos ver a este hombre que tenía una consagración, pero esa consagración primero, mis hermanos, no pierdan el libro de Hechos, capítulo 16 del Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo número 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 8. Dice, y cuando venga Él, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros podemos ver aquí, mis hermanos, que toda persona que reciba la lluvia tardía, mis hermanos, habrá tenido, mis hermanos, un arrepentimiento sincero de corazón.
habrá comenzado a caminar una vida que le agrade a Dios. Una vida y una mente que solo sea por encima de todo hacer la voluntad de Dios. Estará dispuesto, mis hermanos, a aceptar la voluntad de Dios. O sea, su vida, su tiempo, la dedicará para honrar y glorificar el nombre de Dios. Sin, mis hermanos, medir las consecuencias. Sin medirlas. Porque quien comienza a medir las consecuencias, entonces comienza a tener desconfianza, a no tener seguridad con quién está. ¿Con quién está? Por eso que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta parte de aquí, cuando la persona se convence de que la vida que la está llevando no está de agrado para Dios y eso le produce un arrepentimiento y un cambio de vida, y después deja que Dios haga las cosas, que Dios sea el que controle la voluntad, no va a medir las consecuencias. Esteban no es que dijo, y ahora yo no hice nada, por favor, no. Él, cuando lo llevaron al concilio, la palabra de Dios dice que él comenzó a dar el mensaje, pero así, con poder, sin miedo, mis hermanos, sin temor, sin nada. Él sabía lo que le venía. Miren, en el capítulo 7 y el verso número 55, dice así, cuando él ya da todo el mensaje, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mi hermano, qué hermoso será que esa persona tenga esa conexión de su mente con Dios y que no mida las cosas, las consecuencias que están por venir. Entonces, mi hermano, Dios está invitando a usted, lo está invitando, pero lo quiere decir que puede venir. Y mire cómo dice la Biblia, versículo 55. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, los del concilio, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Midió las consecuencias? No. ¿Se enojó con la gente que lo estaban injustamente acusando y después sentenciando? No. No, mi hermano. Entonces nosotros si somos llamados siervos y siervas de Dios, en primer lugar tenemos que estar dispuestos, mis hermanos, a entregar mi vida y mi voluntad. Ahora, cuando usted ve todo ese discurso y él comienza desde Abraham y a decirles de Moisés y todo esto, mis hermanos, cómo estuvieron en Egipto y cómo salieron, y hablando de los profetas, les habló de todos, ustedes dirán, ¿y será que el Espíritu le puso así? No,
Él era un hombre de estudio, era un hombre dedicado a conocer de las cosas de Dios. Y por eso él, ¿qué hacía? Él quizá en su tiempo libre dedicaba a la oración, dedicaba al estudio de la palabra. No perdía su tiempo de oportunidad. Entonces, cuando nosotros vemos aquí una de las primeras características que estamos viendo ahora, una de las primeras características. Entonces, mi hermano, y cuando comenzó a dar el discurso, era el Espíritu Santo que le hizo recordar todo lo que él había leído, la historia del antiguo, mis hermanos, del Antiguo Testamento. Que él había leído. Y lo relata en ese sermón, en ese discurso, todo. Y nos preguntamos, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedó la gente? O sea, él les dio el mensaje. Él les dio el mensaje. Pero ellos no lo aceptaron. Así que, mis hermanos, entonces cuando nosotros vemos esta parte así de acá, ahora nosotros veamos qué dice el espíritu de profecía. ¿Qué dice el espíritu de profecía, mis hermanos? Capítulo 39 del libro El conflicto de los siglos, la página 661, dice así el segundo párrafo. Estos versículos, los que están descritos adelante de Apocalipsis 18, del 1, el 2 y el 4, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, dice, tal cual fue hecha por el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que se han ido introduciendo en las diversas organizaciones religiosas. ¿Qué quiere decir? Que corrupciones se han ido introduciendo en diversas organizaciones religiosas. No vamos a dar nombres, pero usted mire, ¿qué constituyen? Dice Babilonia. Desde que este mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición que se encuentra el mundo religioso. Cada vez la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en la mente. Y quiero leer un párrafo más abajo, mis hermanos. Dice, en su desafío de la amonestación de Dios seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo, y que se haya, dice, inducida a perseguir a los que observan y que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra. Este capítulo, mis hermanos, este capítulo de aquí, habla del mensaje que van a dar ¿quién? Mis hermanos, página 670 del conflicto de los siglos. Mire cómo dice, página 670. El primer párrafo. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino de la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la difusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Al fin de dicho ministerio, estos son tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué podemos ver, mis hermanos? Que, o sea, el poder que hubo en la lluvia temprana, también, mis hermanos, habrá en la lluvia, ¿qué cosa? En la lluvia tardía. Muy bien.
Vamos al otro párrafo. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados. ¿Cómo estaba Esteban? Su semblante era como el de ¿qué? De un ángel, dice. ¿No es cierto? Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, o sea, físicamente, y resplandecientes de santa consagración. ¿Cómo estaba Esteban? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Acá dice de santa consagración. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Y aquí yo quiero ver, mi hermano, que lo que se cumplió en la iglesia primitiva se va a volver a cumplir en el tiempo del fin. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo número 26. Libro de Hechos, capítulo 8, verso 26. Mire cómo dice: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice: entonces él se levantó, y le sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de ¿qué cosa dice? De Candace. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos aquí, ahora vamos al versículo número 29. Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía, dice el profeta Isaías, y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Lo que quiero decirles, mis hermanos, que el Espíritu Santo ahí va a obrar. Y sigamos un poquito más, mis hermanos. Ahora saltémonos nosotros al versículo 36, de hecho 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hagamos aquí una pregunta. ¿Qué es arrebatar? Transportar. De acá a allá. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice en la página 670, mis hermanos? Página 600 del Conflicto de los Siglos dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje. Ahora le hago una pregunta. Usted dirá: claro, van a haber pasajes de avión, pasajes de tren, van a haber carros. Le digo algo. Estamos llegando en ese tiempo cuando habrá la libertad de conciencia restringida, cuando casi usted no podrá ni comprar ni vender, porque la marca de la bestia estará, mi hermano, allí. El domingo estará haciendo, mi hermano, esto así. Entonces, le hago una pregunta. Si estas personas tienen restringidos de comprar pasajes, de comprar alimentos, de hacer todo esto de aquí, ¿quién va a obrar ahí? ¿Van a estar yendo a los canales de televisión y saliendo por internet, en YouTube, como estamos haciendo ahora? No. Ellos, es el Espíritu Santo, como hizo con Felipe, mi hermano. ¿Y qué dice ahí? Dice ahí? Cuando ellos salieron, dice entonces Felipe, y cuando subieron del agua, el Espíritu, estoy en el 39, Hechos 8:39.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ya después, cuando es arrebatado, ¿en qué ciudad él se encuentra? ¿Se encontró en dónde? En Azoto, otro lugar. O sea, mis hermanos, la obra, mis hermanos, ¿qué va a producir la lluvia tardía en estas personas? ¿Qué obra va a ser así? Mientras el enemigo esté utilizando, mis hermanos, la bestia, el falso profeta, el espiritismo, mis hermanos, allí, y el dragón esté allí con sus ángeles quizá engañando, Dios tendrá un pueblo remanente que también va a tener la facultad de que te vas acá, te vas allá, pero no es que va a decir, bueno, yo tengo mi carro, me voy a ir en mi carro predicando de ciudad en ciudad y voy a estar proclamando y todo esto así. No, porque si se va en su carro, no va a poder comprar combustible. Si pasa en un peaje y le pregunten, entonces, mi hermano, porque a veces hemos pensado así, no, que esto va a ser así, y que si alguien lo llama a predicar al Perú, a Colombia, y un pasaje de avión, no. De lugar en lugar, dice. O sea, en otras palabras, mis queridos hermanos, hoy Dios nos está llamando para preparar nuestra vida. Y ahí usted se preguntará, ¿y qué voy a comer? ¿Y de dónde voy a hacer? El Señor proveerá. Si el Señor dice que, a mí me dice ahí, y de ahí dice, y cuando subiera el Señor arrebató a Felipe. O sea, dio el mensaje, hizo la obra con el etíope, y ¿qué hizo? El Espíritu le dijo, nos vamos acá, te vas para allá, te vas. Entonces, mi hermano, se cumplirá lo que dice aquí. Mire cómo dice, vendrán siervos, página 670 del Conflicto de los Siglos, siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes en santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje en toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¿Qué pasaba con Esteban? Mire lo que dice de Esteban, capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mi hermano, ese es una característica del tiempo del fin. Por eso es que si nosotros queremos saber qué va a pasar en el tiempo del fin, tenemos que ir al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, mis hermanos, está cómo fue la iglesia, qué hacía, qué poder tenía la iglesia y con qué poder va a terminar la iglesia. Y dice que estos iban, dice, de lugar en lugar. Satanás también, dice, efectuará sus falsos milagros, y al punto que hará descender, hará hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, y cuando nosotros vemos un poco, mis hermanos, más adelante, nosotros podemos recordar, mis hermanos, podemos recordar que los apóstoles y Pablo, mis hermanos, él tuvo que enfrentarse a un mago, y que le estaban pidiendo, ¿qué cosa? Que le estaban pidiendo dinero para tener el Espíritu Santo. O sea, Satanás también tuvo sus agentes. Y veamos mejor una característica. Libro de los Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Capítulo 10. Mis hermanos, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10,
nosotros vemos, mis hermanos, ahí una parte donde está Pedro y Cornelio. Mis hermanos, solo para entender esta partecita, quiero darles a entender, mis hermanos, allí, que cómo Cornelio estaba tan deseoso de escuchar el mensaje de Dios, de saber del mensaje, y él estaba tan interesado, y Cornelio entonces lo recibe el mensaje. Déjenme, mis hermanos, déjenme buscarle el versículo, mis hermanos, ¿dónde no? Ya mismo les busco un versículo, mis hermanos, donde un mago les pidió, mis hermanos, pidió a los discípulos, a Pablo, que les diera el Espíritu Santo, que cuando él le pusiera las manos, él también pudiera dar el Espíritu Santo. Déjenme, mis hermanos, déjenme buscarles. Ya. Pero bueno, vamos a seguir, ya mismo les. Cuando nosotros vemos entonces esta parte, el enemigo también va a hacer. Sigamos. El párrafo de más abajo. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla. Hoy estamos sembrando. Cuando usted regala un libro, cuando usted predica, cuando usted hace la obra, está sembrando la semilla. Y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos a entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras de los que tenían atado los lazos de familia, y de las relaciones de iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. Y a pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sentimiento de personas se alistará a las filas del Señor. Esto ya es fuerte pregón, mi hermano. ¿Pero qué harán? Dice que los siervos, los que estén llenos del Espíritu Santo, se apresurarán de lugar en lugar, mis hermanos, para predicar el mensaje. Así como fue en la iglesia primitiva, mis hermanos, así como fue en la iglesia primitiva, que ellos iban de lugar en lugar. Y miren, cuando necesitó, el Espíritu dice que arrebató a Felipe y lo puso. Y lo arrebató y lo puso en otro lugar, porque sabía dónde iba a ser útil, mi hermano. Hoy la semilla ya, mis hermanos, se ha ido predicando, pero va a llegar, mis hermanos, cuando se haga la gran cosecha. Eso será cuando nosotros veamos el fuerte pregón, mis hermanos. Entonces, ¿quiénes lo van a dar? Aquellas personas. Y el Señor quizá no va a escoger de las alta esfera. El Señor escogerá a personas que estén dispuestos o que estén dispuestas a hacer la voluntad de Él, a obedecer lo que Dios quiere. Entonces, mis hermanos, no es que aquí va a haber que decir, no, que tenga un título, y si no tiene ese título, no lo va a poder hacer. No, mi hermano. Aquí será el título, el que da será el visto bueno, será el Señor del cielo. Personas quizá que hayan doblegado su yo y hayan puesto su vida en humildad para ser dirigida por el Señor. Porque cuando la persona todavía tiene su yo y tiene su ego, Dios no nos puede utilizar, mi hermano. Nosotros debemos sí
prepararnos, estudiar, leer, orar, entregar nuestra vida, pero dejar, mis hermanos, que el Señor haga las cosas, que el Señor haga las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos, mis hermanos, esto, nos damos cuenta, mis hermanos, que el ministerio evangélico en el tiempo del fin, el mensaje tanto del primero, del segundo y del tercer ángel, será predicado con gran poder, mis hermanos, que la gente va a quedar conmovida. Y por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Mis hermanos, por eso es que nuestra alimentación, mis hermanos, está unida con el mensaje del tercer ángel. Si queremos ser parte del mensaje del tercer ángel, mis hermanos, practiquemos, mis hermanos, la reforma que el Señor nos ha llamado. ¿Qué hizo Daniel? Daniel y sus amigos, ¿qué hizo él? Mis hermanos, para tener sabiduría, ¿qué alimentos pidieron? Solo agua y legumbres. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Y la Biblia dice que después de 10 días, ellos tenían más sabiduría que los sabios también de ahí. Más sabiduría, más entendimiento. Entonces, mis hermanos, por eso es que Satanás nos quiere destruir también por medio de la alimentación. Nos quiere destruir. Que nosotros tratemos de alimentarnos o de llevar un alimento sin saber que si ese me va a ayudar o no me va a ayudar. Mis queridos hermanos, pero muchos dicen, no, pero es que por eso es que nosotros nos alimentamos, ya no comemos carne. Le voy a decir algo, hay alimentos transgénicos que Satanás ha alterado el ADN. Y eso altera, mis hermanos, también las emociones. Altera. Cambia. Mis hermanos, por eso es que el Señor quiere que su pueblo esté en un lugar donde cultive, dice, sus propias provisiones. Porque eso sí será con los minerales puros de lo que Dios mismo ha creado. Ustedes saben, todo alimento que se vende en los mercados y todo eso así, el agricultor lo fumiga, el agricultor hace muchas cosas, y eso que hace puede alterar, y altera especialmente el lóbulo frontal. Mis queridos hermanos, si usted vive en el campo, así como conozco la familia de nuestro hermano Caño, que él vive allá, al comer alimentos sin químicos, orgánicos, naturales, usted, mi hermano y mi hermana, estamos haciendo conforme Dios quiere. Nosotros, mis hermanos, tenemos, mis hermanos, que caminar hacia eso. Entonces, cuando hablamos de lluvia tardía, no es que cuándo viene la lluvia tardía y qué voy a hacer para la lluvia tardía. Mis hermanos, no. La lluvia tardía, cuando vamos a ver, mis hermanos, la parábola del sembrador, porque fue sembrada. ¿En qué tierra cayó? ¿En qué tierra? ¿Y qué frutos dio? ¿Qué frutos llegó a dar? Entonces, mis hermanos, si queremos nosotros conocer cómo va a terminar la iglesia en el tiempo del fin, tenemos que ir cómo comenzó la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. El Señor la dirigió, utilizó a sus siervos, los llenó de gracia, de poder. Ellos hicieron esta obra, que hizo temblar al mundo de ese entonces, que hizo, mis hermanos, que esta gente no tenía miedo, no tenía temor, ni tampoco medía las consecuencias, ni tampoco estaba diciendo, ¿y ahora yo con qué dinero me voy a ir si no tengo? Mi hermano,
En ese tiempo, el Señor va a estar dirigiendo la vida de cada uno de nosotros. Hoy solo necesitamos, mis hermanos, consagrar nuestra vida al Señor. Y quizá, miren, la lluvia tardía es el poder transformador del Espíritu Santo que conduce al pecador a Cristo y lo colma diariamente el corazón del creyente, dándole la victoria sobre el pecado y cubriéndole la justicia de Cristo. Mis hermanos, y quisieran ir terminando diciendo, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando para concederlo. Mis hermanos, nosotros necesitamos tener la obra del Espíritu Santo. Así que mi hermano, ¿qué vamos a hacer ahora? Mañana vamos a terminar este tema, la parte 2, y hablar del fuerte pregón, mis hermanos. Pero recordemos, la característica de Esteban los tendrán los discípulos de Cristo en el tiempo del fin. Esteban, un fiel obediente de la ley de Dios, un fiel obediente del mensaje, en el tiempo del fin también, mi hermano. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús o la fe de Jesús. Mi querido hermano, Dios tiene un pueblo. El poder del Evangelio dice que terminará con un fuerte esto así. Ahora, ¿a quién va a utilizar? ¿De dónde van a ser utilizados? Eso lo vamos a ver el día de mañana, mi hermano. Que Dios pueda poner la bendición y que desde ahora, mis hermanos, hagamos como Enoc, la vida como la vida de Enoc, como la vida de Esteban. No miremos las consecuencias. Y que Dios, mi hermano, y que Dios pueda poner la bendición. Vamos a terminar, mis hermanos, con un canto. ...412... todas las promesas. Himno 412. Todas las promesas. Préndalo. Vamos a volverlo a... 412, todas las promesas. Siempre sus promesas. Ahora sí. Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas que el Señor ha dado, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que
promesas que el Señor ha dado, grandes promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán fuerza en nuestra vida, vida que regalo. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes bienes, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes bienes, y en ellas yo por siempre confiaré. Muy bien, queridos hermanos, recordemos el tema del día de mañana, la lluvia tardía, parte 2, y ahí sí veremos más a profundidad con citas del Espíritu de Profecía, la Biblia mismo también, quiénes van a dar, de dónde van a salir, cómo van a proclamar. ¿Ya? Vamos a ponernos de rodillas para orar. Querido Dios y Señor, te damos gracias por su bondad, por su misericordia que usted tiene con nosotros. Le pido, mi Dios, que bendiga a cada uno de mis hermanos y que el mensaje de hoy lo hayamos comprendido, y Dios, y nos preparemos, que seamos como Enoc, así como Dios con el espíritu de Elías, de Juan el Bautista, de Esteban, oh Dios, un gran hombre, un gran siervo de Dios que no miró las consecuencias, sino que estuvo dispuesto a testificar y hacer la obra y quedar como mártir. Bendiga, oh Dios, también la vida de cada uno de mis hermanos que han tomado esa gran decisión de ser verdaderos siervos y siervas del Señor. Acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el día de mañana a las 10 para las 7 estaremos nuevamente cantando. Dios lo bendiga, buenas noches.